Bienvenidos a este video donde aprenderemos a hacer consultas complejas. Es decir, ¿por qué complejas? Porque recordemos que bajo el concepto de tablas que usamos nosotros son tablas relacionales. Es decir, yo tengo la tabla mascota que se relaciona de alguna manera que nosotros consideremos con usuario. Entonces va a haber una relación entre estas tablas que es importante tener en cuenta. La consulta que les voy a enseñar en esta parte práctica es de la siguiente manera. Yo voy y busco la mascota o el usuario, tomo el ID, supongamos, busco la mascota en este caso puntual. Esa mascota tiene alineado un usuario, es decir, para, supongamos, Chiquito va a tener yo de dueño, pero yo estoy en una tabla y Chiquito está en otra, es decir, están en dos tablas separadas. Entonces, lo que yo voy a hacer es la manera un poco más rebuscada, pero es para que entiendan el concepto de tablas relacionales. Yo me traigo al objeto Chiquito y le pregunto, Chiquito, ¿quién es tu dueño? Y una de esas columnas de esta fila que es Chiquito va a decir el dueño es Agustín, que no dice puntualmente Agustín, va a decir el ID 7 millones, que el ID 7 millones me corresponde a mí, a Agustín. Entonces la relación la hace mediante un número o un ID. Entonces Chiquito se relaciona con Agustín que está en otra tabla, mediante un ID. ¿Qué es lo que haremos en la parte práctica? Será buscar el perro, ver cuál es el ID de su dueño y en base a ese ID vamos y buscamos el dueño. Es decir, lo hacemos en dos consultas. Recuerden que ustedes esto lo pueden hacer mediante un join, es decir, me traigo todos los datos de la unión de mascota con usuario, es decir, lo uno y desmenuzo esa consulta que tiene las columnas de usuario y las columnas de mascota. Y me traigo lo mismo. ¿Qué diferencia de performance hay? Casi ninguna, porque en una hago un join que demanda procesamiento y en otra hago una consulta cortita para mascota y una consulta cortita para usuario. Ustedes pueden aplicar la que quieran, yo les voy a enseñar la de consultar en una tabla y después en la otra. Vamos a la parte práctica para que lo aprendamos. Para terminar la parte práctica, vamos a ver lo que nos falta de cómo relacionar objetos cuando estamos usando JDBC. En nuestro caso, la mascota es quien tenía al usuario. Entonces, el método buscar mascota por ID, recuerdo antes que nada, todo este código estará compartido en GitHub para que ustedes lo descarguen. Así que yo no he mostrado cómo generé mascota DAO, pero es exactamente similar a lo que hicimos en usuario DAO. La diferencia es que yo en mascota DAO relaciono un usuario hacia una mascota. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si vamos a lo que es nuestro, primero que nada vamos a correrlo para que me llene la base de datos con lo que yo quiero que tenga. Vamos a la parte principal y lo corro, pero tengo que cambiar algo para que no tenga error. La clave está bien y estoy en condiciones de correrlo. Lo corro. Hace todo lo que tiene que hacer. Perfecto. Y lo que hace es añadirme personitas. Entonces vamos a la base de datos. Le doy database. Me conecto. La despliego. Veo en perros. Abro las tablas. Abro puntualmente lo que es mascota, que es el que me interesa. Le doy botón derecho. View data. Y en este caso solo tengo a Chiquito. Bien. Igual lo voy a mostrar en Workbench porque acá no se ve nada. Vamos a abrir las mascotas. Y acá podrán ver que solo tengo a Chiquito guardado. ¿Qué particularidad tienen? Si ustedes han pasado por MySQL, recordarán que son bases de datos relacionales. ¿Cómo relaciono yo a este perro Chiquito con alguien? Si ustedes ven, hay una columna que dice ID usuario. Esa columna ID usuario me vincula directamente al usuario que yo pretendo justamente relacionar. Entonces vamos a ir a usuarios y vamos a encontrarnos que tenemos a Chiquito, Filomen, o sea, los correos electrónicos esos que inventamos anteriormente, y tengo acá tincho@hotmail con su clave. Si vemos el ID de tincho@hotmail, vamos a ver que es el 7. Y si yo veo este perro que está en la base de datos, es justamente Chiquito que se relaciona a Tincho. ¿Qué significa esto?
cuando yo guardé a chiquito, hice la relación con Tincho. Voy a mostrar eso rápidamente. En mascota.dao, cuando yo guardo la mascota, van a ver acá, cuando yo guardo la mascota, recibo una mascota, que esa mascota debería tener dentro de sus atributos una relación con un usuario. Ese usuario es tincho@hotmail, con quien yo quiero que se relacione. Entonces, cuando yo inserto la mascota mediante esta query, tengo que ponerle el apodo de la mascota, la raza y el ID usuario, que el ID usuario haría referencia al dueño. Entonces, armo todo y presten atención, cuando yo quiero extraer el ID del usuario, digo, del objeto mascota que me llegó, obteneme el usuario y de ese usuario obteneme el ID. De esa manera logro guardar la mascota relacionada a un usuario. Y de la misma manera, pero inversa, cuando yo busco una mascota, supongamos saco la mascota que es chiquito, porque lo busco por el ID de chiquito, armo la consulta y esto me va a traer una única mascota en base a ese ID, porque yo busqué mascota por ID. Extraigo los datos como hicimos anteriormente. De la columna 1 saco el ID, de la otra columna 2 saco el apodo, de la 3 saco la raza y de la columna 4, presten atención a lo que hago, saco el ID del usuario. ¿Qué hago con ese resultado? O sea, con esa extracción, ese producto. Lo guardo en una variable local que es ID usuario y esa variable ID usuario la uso para buscar el usuario que le corresponde, porque este resultado no me trajo el usuario, me trajo el ID, y si yo quiero que esta mascota tenga el usuario, tengo que ir a la base de datos, buscar el usuario, y ese usuario que encuentro sí lo añado acá. Entonces, repito, esta consulta en la variable resultado, que es del tipo resultSet, que me trajo las cosas de la base de datos, trajo números y datos. Yo uso ese dato de ID usuario para buscar todos los datos de ese usuario puntual. Lo busco, lo añado en esta variable del tipo usuario y esta variable es la que seteo a mascota. Entonces, si vemos acá esto, yo acá abajo muestro la mascota. Entonces, yo digo mascota con ID 1, apodo chiquito, raza Beagle. El usuario que le corresponde es un objeto del tipo usuario cuyo ID es 7, correo electrónico tincho@hotmail.com y ese usuario tiene la clave tanto. Pero algo importante a destacar es que tenemos que tener en cuenta que yo por traer a la mascota no estoy trayendo directamente al usuario. En JDBC tengo que ir a buscar el usuario, a menos que yo haga un join donde uno la tabla mascota con la de usuario. Ahí sí directamente podría obviar estas tres líneas, que por ahí son un poco engorrosas, y directamente hacerlo más sencillo. Mediante una única consulta traigo mascota y su usuario, pero tengo que hacer un join o una unión de dos tablas. La unión de la tabla mascota con usuario. Espero que esta serie de videos les haya sido muy útil, ya que hemos aprendido qué es JDBC. Ustedes dirán, ¿por qué usamos JDBC? Es importante entender de dónde viene justamente la interacción con la base de datos en nuestras aplicaciones web. JDBC nos permite, de una manera un poco sencilla y con algunas limitaciones, conectarnos Java con una base de datos. Entonces, esto es el inicio a lo que viene más adelante, que es lo que nos permite interactuar de otras maneras. Insisto, esto les va a salvar más de una entrevista laboral, ya que son cosas que se preguntan, porque son fundamentos de la programación web y de la interacción con base de datos. Los espero en los otros videos.